Hey, ¿qué pasa, chicos? Hoy os traigo un dispositivo interesantísimo y se trata de una carcasa de aluminio de alta calidad para poder meter dentro un disco duro. En este caso voy a meter 2 terabytes M.2 de altísima velocidad. Y digo alta velocidad porque es una carcasa que viene diseñada ya para los nuevos ordenadores de Apple con Thunderbolt 4. Una tasa de velocidad increíble a la hora de poder trabajar con él. De hecho, es con lo que yo estoy editando ahora mismo este vídeo. Así que bueno, quédate y mira de qué se trata este fantástico dispositivo que he acoplado a mi setup. Venga, vamos allá. Bien, como te he comentado en la intro, vamos a ver este dispositivo que me ha encantado. De hecho, lo traje para ver si lo probaba y ya no ha salido del Mac, ya lo he dejado puesto porque le acabo de ampliar a mi Mac 2 terabytes para poder meter todos los vídeos y poder editar desde ellos, sobre todo para trabajar, porque las tasas de transferencia son increíbles. Entonces, bueno, pues si te quieres ahorrar un dinero a la hora de poder comprar un Mac y comprarlo un poco más barato, pues esto sería una solución. Tampoco es muy barato, pero realmente merece la pena a la hora de que te vayas a comprar, pues ampliar en Apple pues un disco duro. Así que esto es una solución fantástica para ahorrar un dinerito. Y bueno, vamos a ver que lo que nos encontramos aquí, como estás viendo en la caja y en el desempaquetado, bueno, aparte de sus instrucciones y demás, bueno, vamos a disponer de lo que es la carcasa de aluminio y además vamos a tener un cable, en este caso es Thunderbolt 4. No es solo por el cable, es la conexión interna y el hardware que tiene que hace que la velocidad de este dispositivo sobresalga del resto de carcasas, porque si pruebas el resto de carcasas que hay en el mercado, realmente no van tan rápido, al no ser que estén certificadas Thunderbolt 4, lógicamente. Y recuerda que estos productos los compro directamente a la casa oficial. Te dejo el enlace aquí arriba, te dejo el enlace en el texto de la descripción y además al final del vídeo me imagino que también te pondré un enlace. Así que bueno, pues ahí lo tienes. Como podemos apreciar, el acabado es muy bonito, es un acabado satinado con una serie de ranuritas para que disipe mejor el calor. La verdad es que es una pasada estéticamente, pero como te he comentado, esto es solamente una carcasa de aluminio con alta tecnología de transferencia de datos. ¿Qué es lo que falta? Pues un SSD acorde con esta carcasa. En este caso yo he comprado una Samsung, como estás viendo, una Samsung 920 Pro, que como ves alcanza una velocidad de 7450 megabytes por segundo, algo que es una burrada y que además ya te digo que esto es solo normalmente cuando lo enchufas dentro de una placa base interna. Realmente aquí el cuello de botella estaría realmente en la carcasa, pero claro, todavía no han fabricado una carcasa con otros Thunderbolt superiores. La instalación es súper sencilla porque solamente hay que quitar estos 4 tornillitos que ves aquí y la conectamos con mucho cuidado según vienen todas las instrucciones del fabricante, incluido una pasta térmica que lleva, que en el vídeo no se ve reflejado porque lo tapé y luego tuve que abrirlo otra vez para volverla a poner. Así que te recomiendo que pongas la pasta térmica que haga contacto también con la tapa de fuera para que disipe mejor el calor. Y ahora lo que queda es enchufarla en el Mac y empezar a formatear este disco, así que no te lo pierdas, que viene a continuación. Pero antes déjame que te recomiende un vídeo que tengo que me salvó la vida también porque pude salvarme de ser infectado con malware gracias a una herramienta. Así que no te pierdas este vídeo que te dejo aquí, te lo dejaré en la descripción y te saldrá por aquí al final del vídeo de que sí que hay virus en el Mac y cómo los podemos evitar. Así que no te lo pierdas ese vídeo, pero primero termina de ver cómo se configura este disco, claro. Venga, vamos allá. Bien, pues ya tenemos unidos lo que son las dos partes como hemos visto anteriormente y ahora lo que nos queda es enchufarlo a nuestro ordenador, en este caso a un Mac que es un Mac Studio. Así que vamos a ver si da la potencia que tiene que dar este aparato. Así que venga, vamos a enchufarlo. Nos da un aviso, le vamos a decir que queremos inicializar y se nos abre el programa Utilidad de discos, ya que hay que darle un formato de inicio. Bien, ojo, no nos equivoquemos, esto es nuestro Mac interno, le voy a quitar esto de aquí. Y también es muy importante que sepáis que hay que mostrar todos los volúmenes, eso es súper importante, porque realmente para eso, si no los tienes activados, tenemos que irnos aquí arriba, aquí, en visualización, mostrar todos los dispositivos, porque si los ocultamos, vemos que desaparecen partes del disco y nosotros queremos, digamos, formatear toda la raíz. Así que lo que vamos a hacer va a ser
hacerlo así para tener marcada la raíz, que vemos que aquí ya nos dice el disco que hemos insertado, que tenemos una capacidad de 2 terabytes y ahora lo que hay que hacer es formatearlo. Bien, para que todo esto funcione bien, lo que hay que hacer es formatearlo dándole a ese botón de aquí y te tienen que salir 3 casillas. Es muy importante, si solo salen 2 es porque no hemos seleccionado lo que es la raíz. Bien, una vez aquí es muy importante hacerlo como lo veis en pantalla y es poner un título, el que queráis, pongo esta etiqueta, le podéis poner la que queráis, muy importante que esté en el nuevo sistema de Apple, APFS, directamente y en partición que tenga la partición GUID. Esto es muy importante para que el disco vaya lo más rápido posible, así que vamos adelante, el proceso va a tardar muy poco y ya nos chequea aquí que está todo perfecto. Muy bien, pues ya tenemos aquí un disco duro de 2 terabytes de capacidad. Ahora lo que vamos a hacer va a ser pruebas en él para saber qué tal funciona la velocidad de lectura y escritura. Vamos allá. Para el tema de lectura y escritura vamos a irnos a una aplicación que tengo aquí que se llama Blackmagic DiskSpeed. Aquí lo tenemos. Y aquí lo que hacemos es seleccionar directamente la unidad que queremos trabajar. En este caso vamos a decirle que queremos el M2. Perfecto. Y ahora le vamos a dar al botoncito. Y aquí empieza el proceso para ver la velocidad que estamos teniendo con el disco externo. Bueno, ya vemos más o menos la velocidad que alcanza. Con el Thunderbolt 4 que tenemos está alcanzando unos 2800 megabytes por segundo. Para ver la velocidad que alcanza un disco duro interno soldado en placa, lo que voy a hacer va a ser seguir aquí seleccionando lo que es el disco C o el disco interno. Y ya vemos que como la velocidad de un disco soldado en placa interno no hay, bueno, pues nada que hacer. Como vemos tenemos aquí prácticamente 6000 de velocidad de escritura. Como vemos internamente es una burrada. Bueno, veremos a ver las pruebas qué tal van funcionando para poder darle al máximo velocidad a este dispositivo. Pero recordaros que si enchufamos otro dispositivo diferente, voy a enchufar otro que es este de aquí, que es uno antiguo que ya tengo, es otro M2, pero no tiene la carcasa Thunderbolt 4. Vamos a hacer la prueba. Enchufo el segundo disco. Ya he enchufado aquí el disco donde tengo todas las ISOs de todos los sistemas operativos que tengo en la tienda, que ya sabes que tenemos la tienda para poder vender las llaves físicas o las llaves online de los sistemas operativos de todos los Mac. Así que aquí los tenemos. Si no sabes de lo que te digo, en la descripción te dejo un enlace a las dos tiendas, ¿vale? Y bueno, si quieres saber algo más, ahí te lo dejo. Bueno, lo que voy a hacer ahora es seleccionar este disco, que ya te digo que es un M2, pero en una carcasa comprada en Amazon normal. Seleccionamos y vamos a ver cuánto alcanza de velocidad con una carcasa, y esta es de aluminio, que hice un vídeo hace tiempo sobre ella. Pero mirad qué bajón pega, siendo una memoria M.2 en una carcasa de aluminio, pero no tiene el puerto Thunderbolt. Como vemos, la velocidad de este disco es de 560 megabytes por segundo. Como vemos, es una pena, ¿vale? Siendo un M.2, realmente este de aquí, como hemos visto, la velocidad que tiene merece muchísimo la pena para trabajar constantemente con él. Yo lo que voy a hacer va a ser volcar todo lo que es el tema de vídeos, como para editar este mismo vídeo que estás viendo, y todos los vídeos los voy a estar editando directamente desde este disco. Lo voy a utilizar, digamos, como un almacén para trabajar, y cuando ya lo tengo todos los proyectos terminados, entonces me los voy a llevar a un disco, bueno, en mi caso es un NAS que tengo, donde puedo alojar todo directamente en red, o si no tienes un NAS, en un disco HD de toda la vida, en un Western Digital, que funcionan muy bien, de 2 teras por ejemplo también, que te puedo dejar todos los enlaces abajo en el vídeo. Y vas a ver, bueno, pues estos discos son sólidos, son estables y a largo plazo. También decirte que esta carcasa la puedes encontrar en Amazon, sí, pero donde mejor la vas a encontrar es... También decirte que esta carcasa la puedes comprar directamente al fabricante, porque tiene envío internacional para todo el mundo. La verdad es que a mí me ha venido en unos días, en 4 días o por ahí, ya me ha llegado desde que hablé con ellos hasta ahora me ha llegado. O sea que, como ves, es una pasada cómo trabaja Mini Supuru, la calidad que tiene, el acabado aluminio. Y ya te digo, te dejo el enlace directo de la casa oficial, ¿vale? Para que directamente desde allí
compres este accesorio. Bueno, espero que todo te vaya bien y ahora... Pero ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego.